detalle tan bello. Hoy sembraremos la duda de si nuestro entrevistado es gringo o no. Sembraremos topocho en el bidet de la abuela. Y sembraremos el pánico inventándonos unos muertos. Esto es Reporte Semanal. Y si estás sin luz ni agua, bueno, hermano, por lo menos tienes internet. Deja la novela. El público aplaude porque son brasileros, es por eso que aplauden. Comenzamos el noticiero repasando lo ocurrido en la ciudad del Calipso, los bellos atardeceres y los desaparecidos que el gobierno siempre dijo que no existían hasta que aparecieron en una fosa común. Hablamos de Tumeremo, sí. Y es que el pasado 5 de marzo se dio a conocer la terrible noticia de la desaparición de 28 mineros en la región. Situación a la que el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, reaccionó como un hombre que la esposa le pregunta, ¿quién es esta tipa que te está escribiendo? Corroboré con el jefe de la red y el general Benavides, corroboramos con la zona, con todos los equipos militares que están en la zona del municipio Sifontes, y es absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando en relación a 20 y tantos muertos. Uno dijo 27, el otro dijo 30, etcétera, etcétera. Pero se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no hay absolutamente nada. Mi amor, acabo de hacer un rastreo y no hay otra mujer. Esas son lamentablemente tus amigas de la derecha que te meten cosas en la cabeza. Sin embargo, después de varios días de averiguaciones, el mismo gobierno, de la manota del Dwayne Johnson venezolano, Tarek William Saab, confirmó los hechos. Y pudiera decirles con toda responsabilidad que a esta fecha en que estamos conversando, el número de cuerpos encontrados en una fosa común en Nuevo Callao asciende en este momento a 14. 14 personas. Pudiéramos decir con toda responsabilidad que lo que no se ha encontrado es el culpable del corte de cabello que yo tengo puesto. Lo cierto es que esto ocasionó que el gobernador Rangel aclarara lo sucedido. Yo creo que nosotros debemos ser serios, sobre todo si somos funcionarios públicos. El gobernador del estado no puede salir en el primer minuto a decir que sí es verdad, hubo una masacre, como la calificaron, con 28 muertos, y así salió incluso en titulares, y este señor diputado siguió insistiendo en que era una masacre de 28 muertos. ¿Cómo podía decirse eso en ese momento? Y mis palabras fueron dirigidas a eso. ¿Dónde está la evidencia? Tú me preguntas, ¿de dónde saqué yo eso? Yo tenía gente, tengo gente, por supuesto, en Tumeremo, y hemos estado en Tumeremo desde el primer minuto, y antes de eso, y después de eso, y seguiremos en Tumeremo. ¿No entendieron? Bueno, déjenme ponerles un video de manera que lo puedan entender. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes, y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá, porque hoy... ¿Y cómo sabía yo que no habían unos muertos? Porque no estaban allí. Pero, ¿estaban allí o estaba yo aquí, que no es lo mismo que allí? ¿Qué dije? Bueno, yo, el gobernador, dije esto en un tuit. Una vez más, politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar. Son falsas las informaciones sobre mineros asesinados. Ah, fui yo el que dijo que politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar. Ah, sí fui yo. Ahí está el detalle. Vamos ahora con algo que se extinguió hace años en Venezuela. Y no son las cuñas que hacía Winston para McDonald's. No, me refiero en realidad a funcionarios juzgados por corrupción. Pues bien, el expresidente Rafael Esquivel, expresidente, por supuesto, de la Federación Nacional de Fútbol, se enfrenta ante la justicia estadounidense y así va su juicio. El juez Raymond Dearie de la Corte Federal Este de Estados Unidos de Nueva York concedió al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, la libertad provisional bajo una fianza de $7 millones.
A la audiencia, el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol llegó acompañado de su abogado David Goldstein y sus 2 hijos, quienes firmaron el acuerdo de libertad provisional y asumieron la responsabilidad del pago del monto establecido. Esquivel hizo la dieta del corrupto preso, que es dejar de comer langosta todos los días y pasa de esto a esto. Toma nota, Sasha Fitness. Esquivel pagó una fianza de $7 millones. Y yo sé que parece muy sospechoso que un funcionario acusado de corrupción tenga por ahí $7 millones en el cenicero del carro para pagar una fianza. Pero no, calma, no salten a juicios precipitados. Todo se explica muy fácil. Para esos $7 millones, Esquivel solo tuvo que vender a Ronald Vargas y Tomás Rincón, que ambos juntos dan más o menos esa cifra. Eso sí, ahora el equipo de fútbol de ese tribunal no tiene rival. Esquivel también aprovechó y vendió la ficha de Renny Vega para pagar los recuerdos del aeropuerto que le llevará a sus familiares. Y de ser sentenciado y tener que resolver esto al estilo FIFA, es decir, con sobornos, Esquivel ya está preparado para vender la selección vinotinto femenina sub-17, que es lo único que vale algo en el fútbol venezolano. ¿Quieren ver venezolanos metiendo goles? Vean a esa jeva, ¿no? Y ahora, hablemos de alguien que no le han dejado de meter goles. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y en el pasado jueves, miles de brasileños protestaron frente al Palacio de Gobierno de Planalto, en Brasilia, solicitando su renuncia como primera mandataria. ¡Ay! Otra protesta contra Dilma. Ya esa parece ser la nueva tradición de los brasileños después del carnaval. El fútbol y que todo el mundo esté divino, hasta el policía del metro. Esta gente está demasiado buena. Está demasiado buena esta gente. Pero la historia es sencilla. Luego de las investigaciones contra el expresidente Lula por los casos de corrupción en la petrolera Petrobras, Dilma lo nombró jefe de gabinete, levantando, no sé, algunas sospechas, ¿verdad?, de que solo lo hacía para evitar que lo metieran preso. Pero no termina allí, pues un juez publicó una llamada telefónica donde Dilma habla con Lula y confirma las sospechas de todos. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Alô, Lula, te voy a mandar o papel. O papel en caso que necesita. Ajá, el papel. Porque esta gente habla como si fueran los Sopranos. Se les nota a los mafiosos. I'm gonna send you the thing. You know the thing? What thing? You know the thing. I'm talking about the thing. The thing with the judge and the thing and the Petrobras. You know what I'm talking about. Don't look at... Esta noticia, por cierto, la estoy diciendo un jueves. Que para dentro de unos días van a terminar diciéndonos que el verdadero padre de Dilma es Pelé. Ahora vamos a un país tan bueno y tan aburrido como estar casado con Tom Hanks, Noruega. ¿Qué pasa? Miren la cara de esa jeva, por favor. Estos refugiados imaginarios buscan cruzar una frontera imaginaria en medio de los gritos de unos falsos guardias. No están en los Balcanes, sino en uno de los países más ricos del mundo. Y no son migrantes sirios, sino adolescentes noruegos que se meten en la piel de los refugiados durante 24 horas en el marco de una confirmación civil, una etapa de la vida que marca en los países nórdicos el paso de los 15 años a la edad adulta. Un simulacro de lo que significa ser refugiado en una zona de guerra. Miren, lo que yo creo es que nosotros tenemos 17 años en este simulacro de gobierno. Y justo cuando creíamos que se estaba acabando cual videojuego, apareció una expansión llamada Legend of Maduro, que parecía fácil de superar, pero nos vino con nuevos niveles como War Económica, Resident of Tumeremo y Age of Diosdado. Que además quiero que sepan algo, no son los niveles más difíciles, porque se espera que para el próximo mes salga la nueva versión, Call of Duty, que hará que sigas en la misma miseria de antes, pero ahora sin luz. Me encanta esto de simular la miseria. ¿Por qué no simulamos entonces que vamos al tema de la semana? Si eres de los que piensa que agricultura urbana, más que un plan para alimentar al país, queda mucho mejor como nombre de un grupo de raperos del Orza, pues bienvenido al club. ¿No hay raperos llaneros, briseños? Claro que hay raperos en el Orza, claro que los hay. Pónmelos ahí. Campesinos rap.
Más potencia lirical, desde lo más criollo del mapa. DJ Frank en la consola, el chupa, el hip hop criollo, conquistador, desde el Orsa. Ya van a ver cuál es el verdadero hip hop criollo. Lo increíble es que cuando cantan esto ordeñando las vacas, en vez de dar leche, dan aguardiente, es curioso. Volviendo a la agricultura urbana. Esta es una especie de déjà vu que hemos tenido los últimos 18 años y que parecen ideas de un cuñado que siempre le quiere ganar al sistema. Marico, no compres nada en el supermercado. Tú juntas todos los materos de la casa y haces 1 hectárea, no joda. Y es que, si hacemos memoria, esto de la agricultura urbana ya lo habíamos vivido antes, ¿verdad? Compadre, en una esquinita de Miraflores, de uno de los edificios, yo tengo cosechado maíz, tomate, pimentón, tengo unos loros, tengo unos morrocoyes que ya deben estar por echar huevitos porque están en su tiempo, están reproduciéndose. ¿Qué más tengo? Unos gallos, unas gallinas. Hemos agarrado huevos de gallina ahí, en una esquinita, mira, por eso digo, en el techo. Mira, yo en una maceta de Miraflores te tengo pavos reales para hacer unos disfraces de carnaval. Te tengo unas babas que para hacer unas chaquetas de cuero. 2 búfalas, una para hacer arequipe y otra para hacer leche. 4 cabezas de ganado cebú que me lo estoy comiendo poco a poco. 2 campesinos. Y ahí en la otra maceta tengo un tractor metido en el closet que sale. Lo cierto es que en el año 2005, el terrateniente de los balcones de Miraflores invirtió cerca de $26 millones en los huertos urbanos, gracias a los cuales nos íbamos a poder comer una ensalada cosechada al lado de la estación del metro de Bellas Artes. En pocas palabras, donde antes se fumaba monte, ahora se iba a cultivar monte. En total se prometieron 1.000 hectáreas productivas entre huertos urbanos, hidropónicos, huertos familiares y organopónicos. Para ponerlos en contexto, eso significa que tenían que sembrar en la zona central del país el equivalente a 40 zambiles o a 3 Juan Barreto a punta de puro invernadero, hermano. Invernaderos que para cualquiera que pasa por la regional del centro pueden caer en cuenta que fracasaron. Papá, en esa cancha cubierta que se juega que eres agricultor y fracasas, mi amor. Ahí se juega esto. Pero, como comprobaron los papás de mi pobre angelito, uno puede cometer el mismo error 2 veces, porque casi 10 años después, el presidente Maduro nos propone esto. Ya Rubén Laya, famoso, pero es un gran maestro, pues, de la cría de animales en la ciudad. A través de la cría de gallinas verticales, estos son los que llamamos los gallineros verticales. ¿Se acuerda que fue muy criticado el presidente por esta idea? Y mire hoy el rendimiento. Son la modalidad de las grandes urbes por allá en el Asia y en lugares del mundo que están buscando este conocimiento y lo están practicando. Me parece que Chávez era un profeta, un adelantado de su tiempo. Sin duda Chávez era un profeta, porque sabía que su propio plan iba a volver mierda al país en el futuro, y él lo podía ver, de verdad lo podía ver. La agricultura urbana suena como una buena idea para una señora de 70 años, así como también le suena bien a esa misma señora ponerse a hacer zumba en medio de una plaza. Por la única razón de que esa señora está ociosa y le va de culo si realmente va a sacar piernas con el zumba o una zanahoria de la maceta. Ella lo que quiere es entretenerse, pero no es una muy buena idea si eres una persona que además de tener que cumplir con tu horario de trabajo, ahora también tienes que estar pendiente que no le haya caído roya a tu matica de café en la sala de reuniones. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Maduro está tan interesado en sembrar en las ciudades? Capaz tiene que ver con que poco después del fracaso de Chávez para sembrar en zonas urbanas, comenzaron las expropiaciones. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso. En los últimos 15 años se ha desatado una ola de expropiaciones que vulneran la propiedad privada, golpeando de manera profunda el corazón agrícola venezolano. A juicio del presidente de la Federación Venezolana de Productores Agrícolas y Ganaderos, Carlos Eduardo Albornoz, esta es la principal causa por la cual se encuentran abandonadas las tierras productivas, obligando a realizar la importación de alimentos. Un estimado de las tierras expropiadas sería cerca de 5.7 millones de hectáreas, que equivale a 57.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos 5 veces el estado Táchira, más casi 2 veces el estado Vargas, o el equivalente a 11.400 Juan Barreto. 11.400 Juan Barreto, qué horrible, quiten eso, quiten eso. Ay.
Venezuela tiene cerca de 34 millones de hectáreas con potencial agrícola. Y tomando en cuenta ese número, el gobierno tiene tomado cerca del 15% del total de tierras con potencial para la explotación, lo que deja el otro 85% en manos privadas. Entonces, ¿por qué los productores no han vuelto a producir en su capacidad habitual? Informó que todavía el gobierno venezolano no ha cancelado el subsidio que les adeuda a los productores de la cosecha pasada. Asimismo, añadió que se les hace imposible adquirir los insumos para las próximas siembras debido al régimen cambiario que ya tiene más de una década. Crean profundas fallas de agroquímicos, de fertilizantes, de repuestos y partes y maquinarias. Imagínate que el parque de maquinaria venezolano hoy día en un 76% es un parque obsoleto. Expresó que los productores venezolanos que aún existen se encuentran de manos atadas. Ah, claro, se encuentran de manos atadas. Y en el futuro no van a tener ni atadas las manos porque no habrá cabulla, o sea, se va a acabar también la cabulla. Pero hay que ver que el sector privado es golpista, chicos. ¿Cómo que no consiguen insumos? Si existe Agroisleña, que es la mayor distribuidora del país, con más de 20.000 clientes financiados a nivel nacional para impulsar la capacidad productiva de privados y públicos con semillas e insumos para la agricultura. Bueno, Agroisleña está expropiada. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Se acabó el tiempo de la agroisleña esta. Claro, eso fue un lapso, se me había olvidado. Expropiaron Agroisleña y la transformaron en Agropatria, que fue como expropiar los pepitos y convertirlos en Super Poppy. No es lo mismo. Y el final de esta historia tampoco es un misterio, ¿verdad? Cuando hablamos de Agropatria, fíjense, cuando hablamos de Agropatria hay que hablar de Agroisleña. Agroisleña beneficiaba a más de 20.000 productores. En el 2003 teníamos 81.000 caficultores, familias caficultoras, reportados por organismos del Estado. En el 2015 se reportaron 1.000 familias caficultoras. ¿Esto es por qué? Por la política de expropiaciones. ¿Esto es por qué? Por la política de controles. ¿Esto es por qué? Por la política y la persecución al pequeño productor. Falta de actualización del sistema, ausencia de enlace entre las diferentes sedes de Agropatria, falta de planes de inversión. ¿Dónde está la plata que se destinaba a la misión de alimentación? ¿Dónde está la plata? Bueno, la plata sí se sembró, pero en los bolsillos de los gerentes y ministros que manejaron los proyectos de tierra. Y no te preocupes, Manuela, que sí han brotado en otros países. Están en yates, apartamentos y euros que nacen en Andorra. Todas estas cosas nos llevan a lo que tenemos ahorita. Un gobierno proponiendo la agricultura urbana como un plan de emergencia para el fuerte desabastecimiento. Un plan que estima poner 1.200 hectáreas a producir 13 rubros alimenticios. Pero esta vez no como un sistema complementario, no, sino como una medida fundamental para evitar que Venezuela se muera de hambre. Y esto supuestamente ocurrirá en las ciudades, que por cierto tienen racionamiento de agua, por lo que en vez de tener que regar los materos, vamos a tener que orinarlos, y así no tendremos que bajar las posetas. Todos ganamos. La agricultura urbana, en pocas palabras, es el gobierno diciéndonos a la cara: nosotros no les vamos a resolver nada, pero si tanto quieren comer, siémbrate tú tu vaina. Es como una mamá cansada de que su hijo le pida comida. La diferencia es que esta mamá nunca preparó comida y la plata que tenía para hacer comida se la gastó en bingos, zapatos y sucois. Y lo peor de todo es que en realidad esto es una ofensa al oficio del agricultor, a la cantidad de años que han invertido los campesinos en el trabajo agrícola, a la preparación y al estudio de las tierras. Todo para que llegue alguien y diga: todos podemos ser agricultores. No, señor presidente. Quizás usted es una viva prueba de que todos podemos ser cancilleres o todos podemos ser presidentes, pero no todos podemos ser agricultores. A veces nos preguntamos qué piensa la gente afuera de lo que pasa aquí, por qué no nos mandan un tanque, un avión, un portaaviones, cómo no entienden lo que está ocurriendo, qué pensarán de nosotros en Japón. No tengo quién pensará de nosotros en Japón, pero tengo qué pensarán de nosotros en el mundo entero, gracias al corresponsal del New York Times que está hoy con nosotros, Nicholas Casey. Bienvenido a Reporte Semanal. Tú escribes para el New York Times y estuviste asignado en Venezuela en todo el periodo de diciembre y luego desde antes de que tomara la nueva asamblea hasta estos días. Así es. ¿Qué
¿Qué has aprendido de este país? Bueno, no sé, yo tengo muchas preguntas todavía sobre el país, pero bueno, he aprendido que el país ahora está en tiempos de cambio, que la economía está muy rota ahora y que este año va a ser un año muy difícil para los venezolanos. Tú dijiste que cuando viniste a Venezuela, un artículo de Willy Newman, tu antecesor, te había ayudado mucho, que era un artículo donde decía que Chávez había cambiado la manera en que los venezolanos se veían a sí mismos. Así es. ¿Por qué te ayudó ese artículo? Porque, bueno, el artículo que él escribió dijo que, bueno, han sido muchos problemas durante la época del chavismo, pero una cosa que no va a desaparecer es como él trajo el gobierno al pueblo. Y eso no existía en muchos países en América Latina antes, y parece que eso va a ser el legado de Hugo Chávez en los años que vienen. Es que, bueno, la oposición... Y la gente lo vio de cerca. Claro, y también, bueno, te doy un ejemplo. La oposición tomó control de la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue una propuesta con vivienda, misión vivienda, por ejemplo? Es dar los títulos a la gente que ya están en las casas. Ellos no están hablando de quitar las casas de esa misma gente. Entonces, ellos ven que el legado de Hugo Chávez es algo que existe y que tienen que reformar. No eliminar, sino montarse sobre esa ola. Eso es lo que creo. Por otro lado, tú en un momento dado pusiste un tuit que te costaba entender una frase de Francisco Miranda de que Venezuela es bochinche, bochinche y bochinche, esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche. Y preguntaste abiertamente, explíqueme lo que es bochinche. Sí. ¿Finalmente entendiste lo que es bochinche? Bueno, yo creo que es una cosa que voy a estar entendiendo. Te puedo dar un significado de eso, pero yo creo que es un concepto que tienes que vivir unos años aquí en Venezuela para entender como 100%. Porque no es cualquier. Vi que trataste de relacionarlo con palabras inclusive en hebreo, anglosajonas, pero no lograbas entrar en el bochinche. Abriste en varios momentos su Facebook a preguntas. O sea, pregúntame lo que quieran. ¿Cuál fue la pregunta más loca que te hicieron sobre Venezuela? La pregunta que te dejó sorprendido sobre Venezuela o sobre tu cobertura de lo que ocurría aquí en Venezuela. Una cosa interesante fue que alguien me preguntó si yo invitaría a mis amigos a verme aquí en Venezuela. Y eso fue interesante porque esa persona ya sabía que había mucho peligro. Yo creo que fue un venezolano que había salido de su propio país y ahora vive fuera. Eso fue difícil para mí responder porque sí, claro, tengo amigos que son muy aventurosos, quieren conocer todo el mundo. Pero en el caso, por ejemplo, de mi mamá, yo no creo que ella estaría cómoda aquí en Venezuela porque ella no habla español, porque hay mucho peligro todavía. Claro, le van a asaltar, ella habla en inglés, claro. Hay que traer un traductor, cell phone, celular, de repente no. Claro, y eso me da mucha tristeza que la situación del país ahora, con el peligro, con la delincuencia, ahora está en un nivel tan alto que hay mucha gente en Venezuela que no quieren salir por las noches. Esta era una asignación que tú querías, es decir, tú como periodista estabas pendiente, yo quiero ir a cubrir Venezuela. ¿Sabes que hay gente que le gusta los deportes extremos, gente que le gusta abrirle la boca a cocodrilos? En tu caso, cuando estaba circulando, bueno, Willy Newman probablemente lo vamos a traer, ¿quién se va a ir para allá? ¿Tú estabas buscando este puesto o fue más bien como que me tocó el puesto de Siberia del FBI que claro, no bueno, todo el mundo quiere? No tengo nada que ver con cocodrilos, no toca la boca, pero es que antes yo era corresponsal para el Wall Street Journal en Israel. Entonces yo estoy acostumbrado a lugares donde no hay mucho conflicto. Y siempre cuando los venezolanos me preguntan sobre la polarización aquí en Venezuela, yo les digo que hay lugares donde este conflicto está mucho más alto. O sea, ¿ustedes creen que hay polarización? Yo vengo de Israel, hermano. ¿Le ves esperanza a este país, sí o no? ¿Qué? ¿Le ves esperanza a este país? ¿Is there hope for this country? No, claro, hay. Y yo creo que mucho tiene que ver con el precio del petróleo, que eso es la clave para la salida de esa crisis. Porque sin precio del petróleo no hay salida de la crisis. Bueno, yo creo, porque el gobierno, nadie va a tener nada antes de que suba este precio. Bueno, ya lo ven. Alguien que estuvo en Israel es el perfecto candidato para venir como corresponsal a Venezuela. Y alguien que estuvo en Israel nos dice que si ustedes creen que hay polarización, él conoce la verdadera polarización. Así que yo creo que por ahí está la esperanza que nos deja el amigo Nicolás Casey. Gracias por estar con nosotros. Sigan entonces con Reporte Semanal. Estuve 5 días en Ecuador, un país maravilloso. Y no lo digo porque tiene cosas exóticas como agua y arroz.
Lo digo porque todos los días su gente me dio muestras de gran atención y todos los días también alguien me hacía preguntas como esta. ¿Usted es de Venezuela? Sí. ¿Es verdad lo que dicen de allá? ¿Qué cosa? Que si va a comprar pasta de dientes solo le venden 2. No. Eso es falso. Eso es falso porque la mayoría de las veces ni pasta hay. Déjame decirte. Estos interrogatorios constantes me confirmaron 2 cosas. 1, que a nuestro país lo han querido y lo quieren mucho sus hermanos americanos. Y 2, que nos hemos ido acostumbrando tanto al mamarracho de gobierno que tenemos que solo viéndolo desde afuera podemos caer en cuenta de su justa dimensión. Varias personas me hicieron algún comentario sobre el famoso pajarito que le habló a Maduro. Y yo me sorprendía, pero chicos, estos ecuatorianos sí son pegados. Todavía hablando de cuando el presidente Maduro dijo que Chávez le habló en forma de pajarito. ¿Será porque en su país nunca han tenido un presidente que diga en televisión nacional que el difunto expresidente le habló apareciéndose en forma de pájaro? Ojo, y eso que en los años 80 Ecuador tuvo a Abdalá Bucaram, el presidente que grabó un disco mientras era presidente y subastó su propio bigote 2 veces. Pero igual, ¿cómo le explicas tú a alguien de cualquier país que el doctor Dolittle con bigote y de mariachi que tienes por presidente le echa la culpa de la crisis monetaria a una página web? ¿Con qué cara, chico? ¿Con qué cara cuentas lo de liceos y liceas? O les dices que tiene 2 meses hablando de volvernos productivos y termina decretando más días no laborables. Del mismo creador de golpe de estado electoral nos llega a producir sin trabajar. Es que es un genio. Sin embargo, ya va, cálmese, cálmese. Después de pensarlo un poco, hay que darle crédito al presidente por esta última madurada de declarar asuetos. Quizás lo que ocurre es que al mejor estilo de maestra de preescolar que no sabe dónde dejó las tijeras, Maduro anda pegando gritos, ¿sabes? Niñitos, se me quedan quietos, todo el mundo sentado sin hacer nada, todo el mundo sentado. Sector privado, tú ahí, bueno, te expropié la silla, ¿cuál es el problema? Te sientas en la otra. Sector público, deja oler pega, se me queda quieto todo el mundo. Sí. Tal vez Maduro necesita tiempo, calma para tomar decisiones y finalmente reconoce que no puede hacerlo con todos empeñados en trabajar. Porque además eso lo debe confundir. Esa manía de los venezolanos de tratar de sobrevivir lo debe tener loco. O quizás simplemente, previendo lo inevitable, Maduro ha decidido que la parálisis del país ocurra porque él la decretó y no porque a pesar de los 14 motores que ha echado a andar, el país ya no tenga ruedas con que seguir adelante. En una pobre imitación del rey del Principito que ordenaba al sol que saliera al amanecer, Maduro nos ordena no trabajar. Casualmente, cuando muchas empresas anuncian el fin de sus inventarios, el cierre de sus plantas, justo cuando escasean alimentos, la luz, el agua y hasta las posiciones en que Diosa Canales sale en Instagram están escaseando. Es una idea, no sé. A lo mejor ahora Nicolás decreta que se haga colas para conseguir alimentos. Saca una ley que exija un número de muertos por herida de bala por fin de semana. Instala el Ministerio para la No Planificación Eléctrica y el abandono de nuestros embalses. Y así por lo menos no podrán decir que esto es culpa suya. Sí, señores, no lo estamos entendiendo. Maduro no alargó la Semana Santa, sino que reconociendo lo que se viene, decidió que no es que no hay materia prima ni productos con que trabajar, no es que los 10 centrales azucareros del gobierno estén paralizados, ni que nuestros centros comerciales van a terminar abriendo el 5º miércoles de cada mes. No, no, señores, es que estamos de vacaciones. Hay que reconocerle al tipo. Y además, quisiera, para cerrar, reconocerle también lo que los gringos llaman el timing. ¿Qué mejor momento, presidente, para asumir el calvario por el que ha llevado el país que la Semana Santa? Esperemos el país termine como la Semana Santa, con una resurrección. Hasta la próxima semana. Me estaré presentando en Margarita, en el Hotel Unique, el viernes 25 de marzo, desafiando la idea de no trabajar con Briceño y el fin del mundo. Así que recuerda, Dios no hace las cosas, tú las haces y Él se ríe. Tenemos tantos motores, tenemos pocos pero eficientes. Tenemos un motor aquí, tenemos otro motor aquí, tenemos otro motor aquí y tenemos un motor arrechísimo aquí.